Cuando hago teorías, hay dos tipos de ellas y ya me dirás cuál de ambas te gusta más a ti. Y es que en el primer tipo, tenemos las que nacen de películas que ya por sí solas tienen grandes historias, que sin ayuda de nada ya son excelentes y que cuando se les hace una teoría, solo es para expandir aún más la historia y hacerla ver todavía más interesante de lo que ya es. Tal como pasa con mi teoría del primer chefcito, la dragona de Shrek o el origen de Caperucita en ese mismo universo. Por otro lado, existen películas que resaltan más por cómo la cuentan que por su historia en sí, tal como pudo ser el caso de la película de Super Mario, donde le hice una teoría que si te gusta creerla, tal vez te parezca un poco más interesante la trama principal o por qué no, hasta sirva de forma para tapar uno que otro hueco de guión. En ese último tipo de teoría es que posicionaremos esta que estoy por contarte, pues ahora es momento de que de nuevo hablemos de una saga deficiente a grandes rasgos, pero de la que hoy te contaré algo que seguro te hará verla con otros ojos. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, quiero plantearte el escenario de la hipótesis antes de pasar a la teoría. No creo que pueda ser solo cosa mía percibir que Johnny sufrió un cambio para mal a lo largo de la saga. Y es que si repasamos qué tipo de personaje era Johnny en la primera, veremos que ya de entrada este joven era un mochilero, cosa para la que claro, se necesita cierto nivel de capacidad, pues tienes que cuadrar tu presupuesto, comprar vuelos, boletos de autobús, tren, hospedajes y demás. Por lo que no, un tonto no era. Además, se entiende que sus padres siempre tuvieron una buena solvencia económica, porque claro, seguro que esos viajes estaban financiados por ellos, ya que jamás llegamos a ver que trabajara como tal en algo. Ahora bien, cuando conoce a Drácula y a Mavis, podemos ver que tiene varias habilidades, como cuando pudo jugar fútbol americano con las mesas de Drácula, o incluso saber reflexionar de la vida y su significado cuando habló con Mavis en el techo. Pero aún así, algo le pasó. Veamos por ejemplo cuando Johnny hace entrar en razón a Mavis al no querer ella que su padre tuviera una pareja, y es que aquí tú me podrás decir que Johnny sigue siendo esa persona reflexiva y pensante, pero no. En realidad, él mismo dice que solo le dijo algo que escuchó en un programa de televisión. En la segunda película vemos que tampoco tiene gran habilidad física como antes, sino que de poder cabalgar mesas ya no podía hacer trucos en bicicleta, trucos que antes él mismo dijo que sí sabía hacer. En general, podemos ver cómo Johnny se va haciendo cada vez más torpe, tonto, y ya en la 4 hasta lo podemos ver con cierto retraso, y es eso de lo que hablaremos precisamente. El primer dato que quiero darte es algo que te repetiré pero que quiero que recuerdes, y es que Johnny ha perdido la capacidad de pensar por sí mismo, es decir, palabras salen de su boca sin que necesariamente él las haya pensado y razonado del todo, como cuando solo repitió lo que vio en un programa de televisión, algo muy diferente a cuando hace cambiar a Mavis para que se animara a empezar a viajar. Asimismo, también se debe recordar que palabras que Drácula le dijo, palabra por palabra se le salían de la nada a Johnny, es decir, era como si hubiera maquinado las órdenes de Drácula, repitiéndolas inconscientemente, como cuando de la nada decía capichi, dato que quiero que recuerdes, pues te servirá más adelante. El segundo dato que tenemos es que si te das cuenta, parece ser que a partir de la segunda película, Johnny dejó de tener convicciones propias, es decir, perdió esa capacidad de decidir por él mismo, cosa que claro, podría pensarse que es un típico chiste de la vida de casado que empezó a llevar, donde se bromea con que todas las decisiones son tomadas por la esposa, pero pasa algo curioso, y es que cuando Mavis le dice a Drácula que ya hablaron respecto a mudarse, ella se va, y luego Drácula le pregunta a Johnny sobre eso, diciendo que sí, que aunque no es algo definitivo, claro, ya lo hablaron y lo están considerando. No obstante, más noche, Drácula le pregunta a Johnny si él se quiere quedar en el hotel, a lo que le responde que claro, que solo ahí ha podido ser él mismo, respondiendo completamente diferente a cuando recién había visto a Mavis. Así que Johnny decide aceptar lo que Drácula le dice. Sin embargo, hay algo de lo que no nos percatamos para ese momento. Previamente, cuando Drácula le preguntó sobre esa idea de mudarse, él se molesta a lo que Johnny le responde y le lanza la hipnosis con los ojos, pero curiosamente, esta funciona, y ahí está lo extraño. Aquí tú podrás imaginar muchas cosas, que si se operó, que si con la magia lo curaron o lo que sea, pero a lo que nosotros respecta, nunca supimos por qué ahora Johnny no usa lentes de contacto, los cuales evitaban que surtiera efecto el control mental de vampiro, el cual por si se te llega a ocurrir,
No es exclusivo de Drácula, pues hasta el vampiro Aliade del campamento sabía de este poder. Así que lo único que sabemos es que con sus lentes de contacto, Johnny era inmune a esto. Pero para la segunda película, ya directamente su cerebro puede ser controlado por un vampiro. Así que con todos estos datos, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Sí. Con el paso de las películas, Johnny fue perdiendo esa inteligencia, capacidad, agilidad y hasta voluntad que tenía. Pero no es tanto que perdiera su voluntad, sino que alguien más la tenía. En este caso, Mavis. Si recuerdas todo lo que te conté en el video pasado, ya sabrás que Mavis no tiene nada de ser una buena hija ni buena persona. Es un personaje egoísta que solo piensa en sí mismo y en hacer su voluntad para su propio beneficio. Así que claro, esto explicaría perfectamente por qué Johnny dejó de usar sus lentes, algo que sin problema podría habérselo pedido su esposa, pues gracias a esto, a partir de la segunda película, el cerebro de Johnny ya es completamente manipulable, así que puedes pensar lo que mejor te parezca, ya sea que ella le pidió que dejara de usar los lentes de contacto o que le arregló los ojos, pero de que hubo algo para que los dejara de utilizar, lo hubo. Y claro, esto lo dejó expuesto a cualquier manipulación. Tantos años de control mental con ojos hipnóticos por parte de Mavis le fueron dañando gradualmente el cerebro a Johnny, explicando esa torpeza y ese actuar prácticamente de retraso que tiene en la cuarta. Pero sobre todo, esto explica por qué se le quedan grabadas frases cuando recibe órdenes, como el capichi de Drácula, que ojo, ni siquiera necesitó volver a utilizar la hipnosis, sino solamente ordenarle y con eso ya lo había dejado programado. Además de que claro, recordemos que en la primera película, Drácula le llegó a dar órdenes de que se tenía que ir de la fiesta, pero nunca anduvo repitiendo inevitablemente las frases de Drácula, sino solamente las aceptó como alguien completamente normal. Por otro lado, esto explica por qué en presencia de Mavis, él dice que sí están planeando irse, pero cuando ella no está, ya le dice a Drácula que no, que él no quiere irse. E incluso al final de la película, Johnny se revela por completo para decirle a Mavis que Dennis tampoco se quiere ir. No obstante, tras esta rebeldía, en la tercera película vemos a un Johnny aún más tonto, uno que ya llega al punto de solo poder decir cosas que vio en la televisión, así hasta llegar al Johnny de la cuarta película, donde ahora sí, ya podemos explicar con esta teoría ese comportamiento tan avaricioso que tuvo en la cuarta cinta, ya que sí, aunque en pantalla vimos todo eso, la verdad siempre me pareció algo que el Johnny de la primera cinta nunca haría, pero obvio, el que este de la cuarta se haya convertido en un monstruo con tal de quedarse con el hotel de Drácula no es algo que Johnny decidiera, ya que como vemos, cuando Johnny se enoja con Drácula por este no querer darle el hotel, Mavis inmediatamente se pone del lado de Johnny, así que el control mental que ejerce Mavis en Johnny es de tal nivel que cualquier cosa que ella desee hará que éste pierda su propia identidad y haga lo que sea con tal de conseguírselo, ya que como podemos notar, era a ella a la que ya le urgía que Drácula se retirara para quedarse con el hotel. Así que con todos esos años ejerciendo hipnosis en Johnny, no se le hizo difícil hacer lo mismo para maquinar con él a favor de obtener la propiedad. Llegados ahora al final de esta teoría, por favor, te invito encarecidamente a que me digas qué es lo que te ha parecido y si te gusta la idea de que si Johnny se iba haciendo cada vez más tonto, era por culpa de Mavis, por lo que yo quiero leer tu opinión en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.